This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo del video podcast Voces que Impactan, que hacemos acá en CNN Chile Radio Podcast junto a Fundación Colunga, que ha construido una red de líderes de organizaciones de la sociedad civil que buscan generar bienestar en nuestra sociedad a través de acciones concretas. Hoy conversamos con Tami Pustilnik Arditi, que es abogada, actual directora de Equidad de Género y Diversidad Sexual de la Universidad de Concepción, también cofundadora de la Corporación Descentralizadas, que fue convencional constituyente independiente por la región del Biobío y que trabaja desde las regiones, desde Concepción. ¿Cómo estás, Tami? Bienvenida. Muy feliz de estar acá conversando contigo. Igualmente. Cuéntanos en qué consiste tu trabajo actual en la Universidad de Concepción y también el tema de la descentralización. Sí. A ver, desde la Universidad de Concepción, que es donde me paro hoy en día, ¿cierto? Estoy liderando la Dirección de Equidad de Género y Diversidad Sexual, que principalmente tiene como objetivo implementar la política de igualdad de género que tiene la universidad y que también es un mandato, no olvidemos Mayo Feminista del 2018, que tiene como consecuencia una ley que le impone a todas las instituciones de educación superior contar con dos modelos de prevención, de investigación, sanción y reparación en temáticas de acoso sexual, violencia y discriminación de género. Entonces, en resumen, dentro de la dirección lo que nosotros hacemos es implementar correctamente esos dos modelos para un lado ideal, mundo ideal, poder erradicar y prevenir, ¿cierto?, estas conductas dentro de la universidad, pero por otro lado, si lamentablemente ocurren esas conductas, tener un protocolo adecuado para que se denuncien, se investiguen y eventualmente sancionen. Correcto. Y el tema de la Corporación Descentralizadas. Descentralizadas, ahí como que me brillan obviamente más los ojos. Descentralizadas nace el año 2017 en la región del Biobío, cuando un grupo de mujeres decidimos, para serte sincera, no ser meras espectadoras frente a las brechas que veíamos a nivel nacional o mundial en temáticas de género, y quisimos realizar acciones concretas para poder erradicarlas con un foco territorial, descentralizado y con perspectiva de género. Entonces, hoy en día, ya 8 años después, podemos decir con mucho orgullo que Corporación Descentralizadas es una organización sin fines de lucro que tiene su base en la región del Biobío y que, por un lado, promueve la autonomía económica de las mujeres y el liderazgo con perspectiva de género a través de dos grandes líneas. Por un lado, a través de proyectos sociales con enfoque de género y, por otro lado, otorgando asesoría a instituciones públicas y privadas en buenas prácticas de igualdad de género. Perfecto. ¿Nos puedes contar un ejemplo concreto de cómo esto impacta en la vida de una mujer en la región? Por ejemplo, a través de la Corporación Descentralizadas tenemos un programa que ya vamos a ir por la 7ª versión, que se llama Mirarse, que es un programa para mujeres cuidadoras informales, en el fondo mujeres que asumen los roles de cuidado, de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, y que de una u otra forma tienen a su cargo una persona con una dependencia moderada o severa. ¿Y por qué se llama Mirarse? Porque es un programa que tiene foco en la mujer cuidadora. Normalmente las políticas públicas, siempre antes de la pandemia, estuvieron enfocadas en la persona que se cuida y se daban bonos o se generaban programas para, en el fondo, facilitar el cuidado específicamente de la persona dependiente. Pero nosotros en esa época, que fue el año 2020, cuando implementamos el primer piloto del programa, identificamos, bueno, pero ¿qué pasa con la mujer que cuida? ¿Cierto? Esta frase que uno escucha bastante de ¿quién cuida a la que cuida? ¿Cierto? Y ahí identificando además que más del 80% de quienes cuidan somos nosotras las mujeres. Entonces este programa específico lo que hace es hablar del autocuidado de la mujer cuidadora, impactando, yo te diré que tal vez son cosas que uno podría decir muy sencillas, pero nosotros hemos visto la evolución de estas 7 versiones, finalmente cómo las mujeres cuidadoras, después de pasar por el programa, nos dicen: ¿sabes qué? Me di cuenta que no tenía que sentirme culpable si un día quería ir a hacerme un examen, ni siquiera es ir a tomarme un café o salir a ir al cine, ir o sea, a hacerme la uña. irme a hacerme un examen, claro, porque yo tengo al día todos los exámenes y me sé perfecto todos los medicamentos que tiene que tomar la persona a la que cuido, pero yo llevo 3 años sin hacerme ningún examen. Claro. Entonces, ahí cuando uno empieza a darse cuenta,
y en el fondo el impacto en la mujer cuidadora de este burnout que tienen y de esta carga, y que es un trabajo 24/7 invisibilizado, no remunerado, y que tampoco tiene un valor económico que la sociedad le entregue. Y eso es súper, súper concreto. Súper, y uno, si al final analiza, ¿cierto? Una mujer que toda su vida cuidó, ya digamos niños, niñas, adolescentes, después el día de mañana cuida a su madre o su padre, tuvo toda su vida trabajando, porque es un trabajo cuidar, no remunerado, invisibilizado, pero es un trabajo, y el día de mañana, después de los 60 años, no tiene pensión, no tiene jubilación, o sea, toda su vida trabajó, y cuando deja de cuidar por algún motivo, finalmente no tiene ningún ingreso. Entonces también como el impacto en la autonomía económica de las mujeres es muy potente. Tremendo, tremendo. Tami, ¿cómo es trabajar temas de equidad de género desde las regiones? ¿Es muy distinto hacerlo en Santiago? Mira, yo te diría que sí en temas más prácticos. Al final uno lo ve, y yo estoy muy agradecida de Colunga y de que me hayan elegido, y si nosotros vemos desde esta segunda generación somos solamente 2 personas fuera de la región metropolitana. Entonces, efectivamente, lamentablemente, todo pasa en Santiago. Entonces, cuando uno quiere implementar determinados programas o quiere acceder a determinados fondos, siempre es más difícil desde las regiones. La desigualdad también. Y cuando uno habla de descentralización, Carolina, yo creo que también es importante hacer esa diferencia. El centralismo no solamente es la región metropolitana y las otras regiones del país, sino que también dentro de las regiones. O sea, no es lo mismo vivir en la región del Biobío, en la comuna de Concepción, que en Lebu. Entonces yo creo que Claro. esto también es importante resaltarlo cuando uno habla de implementar políticas públicas que tengan foco territorial, porque nosotras mismas con los programas que hacemos en la corporación, pero también en la universidad que tiene sede en Campus Concepción, Chillán y Los Ángeles, no es lo mismo cuando nosotros vamos a hablarle a un docente que trabaja en el Campus Concepción de una determinada área que cuando vamos tal vez al campus de Chillán. Claro. Entonces, esa sensibilidad o, por otro lado, esa perspectiva, ¿cierto? Es importante tenerla presente para que sea efectivo cualquier programa, política que uno quiera implementar. Entiendo. Tú mencionaste el Mayo Feminista del 2018, ¿cierto? Que fue, digamos, un parteaguas, diría yo, un punto de inflexión en la forma en que la sociedad chilena miraba a las mujeres y el lugar que éstas ocupan. Y hubo harto avance, hubo una toma de conciencia bien generalizada. ¿Cómo ves la cosa ahora, en que ha venido una especie de contraola reaccionaria a cualquier reivindicación de grupos históricamente marginados? Sí. Lo veo a veces con mucha angustia y soy súper sincera. Efectivamente hemos visto un retroceso a nivel mundial. En Chile lo vemos en discursos, no necesariamente en materias o en leyes propiamente tal todavía. Pero yo soy súper responsable en cuando digo que hemos avanzado muchísimo. O sea, uno compara, yo siempre digo, o sea, hace menos de 100 años las mujeres no votábamos, hoy en día las mujeres estudian y se desarrollan efectivamente en cualquier área del mundo laboral. Entonces, muchas veces la gente me dice, ya, pero Tami, a ver, año 2025. Me dicen, tuvimos una mujer presidenta. Hoy en día tenemos candidatas mujeres a la presidencia. ¿Realmente es necesario seguir hablando de igualdad de género? Y la verdad es que la respuesta es que sí. Porque, a ver, y vayámonos con cifras. El Foro Económico Mundial todos los años saca su reporte o índice de igualdad de brechas de género, y que salió hace poquito, en junio de 2025 respecto al 2024. Y dijo que faltaban 123 años para lograr la igualdad de género. Y uno dice, bueno, el año anterior faltaban 134, pero antes de la pandemia faltaban 100. Claro. Y aún así, o sea, estamos hablando, estas cifras para mí, más que una cifra, sinceramente, y lo digo con responsabilidad, es una condena para las nuevas generaciones de niños. Cuando estamos hablando de un siglo para lograr la igualdad de género, porque la igualdad de género es algo tan simple como que hombres y mujeres puedan tener los mismos derechos y oportunidades. Eso es todo. Entonces, han habido avances, es importante reconocerlo en políticas, en leyes, pero al mismo tiempo, por ejemplo, vayámonos a la ley, ¿cierto?, que tipifica el femicidio. O sea, tenemos una ley que tipifica el femicidio, pero en los últimos 5 años los números de femicidios consumados son los mismos, 44, 43, 42, 44, o sea, la ley no cambia la conducta. Exacto. Y como es un tema cultural, es donde más cuesta avanzar.
¿Y por qué tú dices que hay que trabajarlo en la primera infancia? ¿De qué modo eso tiene un impacto más sustantivo que una ley? Ponte tú? Porque al final la ley lo que hace es obligar a una persona eventualmente de una forma a veces punitiva, ¿cierto?, a cambiar una conducta. Yo no soy abogada penalista, pero uno ve las teorías penalistas y sabe que finalmente, por mucho que tú aumentes la condena, eso no va a evitar que la persona eventualmente ejerza la acción, ¿cierto?, delictual. Entonces, yo creo que son importantes las leyes. Pero si esto no va acompañado con un cambio cultural y desde la primera infancia, porque lo que nosotras que trabajamos estos temas decimos, bueno, a la adultez uno tiene que usar esta palabra que a veces no me gusta mucho, pero la deconstrucción, ¿cierto? O sea, todas y todos, y hay que reconocerlo, fuimos criadas con una sociedad súper machista. Yo misma puedo identificar conductas o dichos que decía que hoy en día me avergüenzo de decirlos, pero bueno, era parte de como en el fondo la naturalidad y de cómo nos criaban. Entonces yo digo, y no yo, o sea, ¿cierto? Los estudios finalmente es, si nosotros logramos que desde la pequeña infancia criamos sin estereotipos y roles de género, el día de mañana va a ser mucho más simple que las mujeres puedan entrar en espacios, ¿cierto?, que históricamente han sido de los hombres y viceversa. Porque la igualdad de género beneficia, como yo te decía, tanto hombres y mujeres y la sociedad en su conjunto. Yo quiero más hombres, estudiantes de párvulo, quiero más hombres que se dediquen correctamente en la corresponsabilidad y que no sean juzgados, no se burlen, ¿cierto? Tantos adjetivos que uno escucha cuando el hombre efectivamente se hace cargo de algo que es lo mínimo de cuidar al ser humano que trajiste al mundo. Claro. Entonces, yo creo que, como te decía, desde la primera infancia uno lo puede abordar. Primero, al final, ¿cierto?, que son esponjitas los cerebros de los niños. Entonces, por supuesto que ahí es mucho más fácil no promover y no fomentar y reproducir al mismo tiempo que niños y niñas en el fondo les limitemos sus decisiones y sus caminos de vida. Yo creo que eso es súper relevante. Estamos en año electoral. ¿Qué esperas en ese sentido del debate entre candidatos y candidatas en cuestiones relativas a la equidad de género? Sobre todo el contexto en el que estamos. Sí, yo te diré, pero también a veces peco entre ingenua o muy optimista extrema. Exacto, pero yo de verdad que quiero propender a que finalmente el tema de igualdad de género no sea un tema de derechas o izquierdas. O sea, para mí es súper importante que cuando hablamos de esta temática, primero abordarlo desde el punto de derechos humanos. Y cuando uno lo aborda desde el ámbito de los derechos, entonces entendemos que es algo universal, independiente del color político. Y cuando avanzamos a eso, entonces quiero que un candidato o candidata el día de mañana le ponga foco, porque lo que yo te comentaba, los discursos que generan estos retrocesos en la materia es porque creen que hoy en día ya no es necesario, que ya no es tema, pero las cifras nos están diciendo lo contrario. Entonces, tomarlo con esa responsabilidad en cuanto a que es un tema urgente y tomarlo también desde el sentido de que si es que lo abordamos correctamente, esto beneficia a la sociedad en su conjunto. Porque la igualdad de género es un estándar mínimo de calidad que nosotros deberíamos exigirles a las instituciones, pero a los gobiernos locales, regionales y en el fondo a la sociedad en su conjunto. Uh-huh. Tami, por último, tú has dicho que tu liderazgo se te ha ido dando de manera orgánica, que no tenías como un plan o un estilo determinado, ¿cierto? O cargos de liderazgo. ¿Qué mensaje tienes para otras mujeres que tal vez sienten que pueden aportar, pero que no se ven a sí mismas como líderes? Eso es un tema, se nos queda poco tiempo, pero yo creo que va desde la misma línea que lo que comentábamos en los mensajes que siempre hemos recibido. O sea, mucha gente me dice, quiero más mujeres en cargos de liderazgo, quiero más mujeres en cargos directivos de primera línea o gerentas de empresa. Pero bueno, ¿cómo lo logramos si toda la vida nos dijeron, y de nuevo cliché, que cada calladita nos veíamos más bonitas? Entonces, finalmente yo creo que es importante reconocer que las mujeres que nos insertamos y permanecemos en el mundo laboral muchas veces trabajamos con reloj en mano y con la culpa en la mochila, porque igual estamos todo el rato pensando lo que está ocurriendo en la casa. Entonces cuando nosotros, si es que no evolucionamos como sociedad lo más rápido posible, tenemos que esperar 123 años, a lo menos ser conscientes de que eso efectivamente es algo que nos impone, es un rol que nos impone la sociedad y que si nosotros queremos desarrollarnos en otros lados, ¿cierto? Y ser líderes de opinión, es algo que nos merecemos exactamente igual que los hombres. Muchas gracias, Tami, por la conversación. Que estés muy bien. Muchas gracias a ti. Y ustedes hasta la próxima. This is CNN, the
The most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre.